No toda gloria resiste el paso del tiempo, y a veces la caída comienza en el apogeo. Israel, un reino que tocó los cielos bajo el mando de Salomón, pronto vio cómo sus raíces se partían ante sus propios ojos. Mientras Jerusalén brillaba como un faro espiritual y político, detrás de los muros crecía una sombra silenciosa. La división no vino de fuera, vino de dentro, y ahí reside el secreto más desconcertante de toda esta historia. Muchos piensan que la ruptura entre Israel y Judá fue solo un resultado político, pero lo que pocos saben, y lo que la mayoría olvida, es que el corazón del pueblo ya estaba dividido mucho antes de que la espada cortara el mapa en dos. Entre alianzas mal hechas, consejos equivocados y promesas olvidadas, se dibujó un escenario digno de las tragedias de los grandes imperios antiguos. En esta inmersión única y profunda, vamos a desentrañar cómo un reino unido por Dios terminó quebrado por manos humanas, revelaciones escondidas en decisiones aparentemente simples y consecuencias que resonarían por siglos. Prepárate, la historia que crees conocer está a punto de mostrar su lado más oscuro. Salomón ascendió al trono con la sabiduría como corona y la paz como escudo. Era como si cada piedra de Jerusalén brillara bajo el reflejo de su gobierno. El templo, majestuosamente erigido, no era solo una obra de arte, era un símbolo de alianza. El pueblo, unido bajo una sola fe, veía en la ciudad un reflejo del cielo. La gloria de Israel parecía inquebrantable. Por ahora, con alianzas diplomáticas que causarían envidia a cualquier imperio antiguo, Salomón tejió una red de poder y prestigio. Recibía oro de Ofir, regalos de la reina de Saba y respeto incluso de los vecinos más hostiles. Pero detrás de cada acuerdo político, había concesiones espirituales disfrazadas de estrategia, y cuando se juega con el fuego de la idolatría, la llama suele salirse de control. Ni siquiera la sabiduría más aguda escapa del error cuando el corazón se divide. Las esposas extranjeras fueron entrando una a una, trayendo consigo no solo perfumes y sedas, sino también creencias que no provenían del Dios de Israel. Salomón, seducido más por el afecto que por la razón, se dio terreno sagrado. Altares paganos surgieron como malas hierbas en un campo que antes era santo. El hombre que construyó el templo pasó a tolerar imágenes de dioses que exigían sacrificios humanos. La ironía era dolorosa, y así, el mismo reino que antes resonaba con cánticos de alabanza, ahora oía susurros de divinidades extrañas. El pueblo, confundido, miraba hacia el palacio y ya no veía la misma firmeza. Y cuando los ojos del pueblo se pierden, los pies no tardan en tropezar. Israel aún no había caído, pero el suelo ya estaba agrietado, y pocos se daban cuenta de cuánto. Al fin y al cabo, Salomón gobernó más por la apariencia de estabilidad que por la esencia de la fidelidad. El oro relucía, pero la base espiritual estaba corroída, como una fortaleza que se deteriora por dentro mientras las banderas ondean por fuera. El reino preparaba, sin saberlo, su propio colapso. Y fue justamente en este escenario que una voz comenzó a anunciar lo que vendría. Cuando el corazón se aleja, el juicio no tarda. El Señor, que en otro tiempo había bendecido a Salomón con sabiduría y gloria, ahora pronunciaba un veredicto severo. La fidelidad había sido cambiada por conveniencia y la alianza manchada por la idolatría. El silencio de Dios fue roto por una sentencia que resonaría por generaciones. El reino sería dividido, pero ni siquiera la sentencia vino sin misericordia. El castigo ne sería inmediato, por amor a David. Dios, siempre fiel a su promesa, decidió no rasgar el reino en los días de Salomón. Sin embargo, una figura inesperada surgió en medio del pueblo. Jeroboam, siervo del rey, elegido para cargar con un futuro turbulento. Un profeta apareció, rasgando simbólicamente su propio manto en 12 pedazos y entregando 10 a Jeroboam. Era el inicio de un giro dramático. Jeroboam, atónito con la revelación, supo allí que llevaba un destino más grande de lo que imaginaba. Pero junto con la promesa vino el peso del temor. Sabía que Salomón, al descubrir la profecía, no dudaría en eliminarlo, y como muchos antes que él, buscó refugio en Egipto, una tierra que tantas veces sirvió de abrigo y trampa para los hebreos. Era un exilio no solo geográfico, sino también espiritual. Mientras Jeroboam huía,
El palacio de Salomón permanecía en aparente tranquilidad, pero por dentro, el rey ya sentía el peso de su elección. La profecía se cernía sobre él como una espada invisible. A pesar de toda la riqueza a su alrededor, la conciencia del juicio lo seguía como una sombra. Israel estaba viviendo sus últimos días como un reino unido, aunque pocos se dieran cuenta. El pueblo aún no lo sabía, pero los vientos ya habían cambiado de dirección. El juicio divino no vino con truenos, vino con una promesa sutil, pero implacable. Y mientras Jeroboam esperaba en Egipto, las piezas del tablero comenzaban a moverse. La sucesión se acercaba, y con ella la oportunidad de redención o de un error fatal. Salomón murió cargando la gloria y los errores de su reinado, y dejó a su hijo Roboam un trono demasiado pesado para hombros no preparados. Era el momento de recomenzar, de escuchar el clamor del pueblo y reconstruir los lazos que su padre había aflojado. Los ancianos, experimentados como consejeros de antiguos reyes, sugirieron moderación, un gesto de empatía, un alivio en los tributos, y el corazón del pueblo volvería al rey, pero el orgullo, como siempre, habló más alto. Roboam despreció a los sabios y prefirió escuchar a los jóvenes que habían crecido a su alrededor, mimados por el palacio pero ciegos a los dolores del pueblo. «Si mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones», respondió él a los anhelos de la nación. Una frase que selló el destino de un reino. Fue como echar sal en una herida abierta. El pueblo que anhelaba misericordia recibió arrogancia, y el resultado no podía ser otro. Viene a la mente el recuerdo de antiguos imperios despóticos. ¿Cuántos reyes ignoraron la voz del pueblo y lo perdieron todo? Roboam, como muchos antes que él, confundió autoridad con opresión. Lo que podría haber sido un reinado de reconciliación se convirtió en el detonante de una rebelión. Las tribus del norte se levantaron, cansadas de la explotación, y rompieron con la casa de David. El grito por la libertad resonó con fuerza. Era el fin de la unidad soñada por David y edificada por Salomón. El vínculo que unía a las 12 tribus se rompió con una decisión irreflexiva. Roboam, aún perplejo, vio cómo el trono de Israel se le escapaba de entre los dedos. Y cuando el liderazgo pierde la capacidad de escuchar, pierde al pueblo. La división que Dios había anunciado ahora se concretaba no por un milagro, sino por elecciones humanas. En el polvo del error, a Roboam solo le quedaba gobernar Judá. Jerusalén todavía era suya, el templo aún estaba en pie, pero el reino, partido. Y en algún lugar, Jeroboam dejaba el exilio para asumir lo que le había sido prometido. La oportunidad de mantener la casa unida se había perdido, y un nuevo capítulo comenzaría con la tierra ya dividida. La división ya no era solo espiritual o emocional, ahora era geográfica, palpable. Israel, antes un solo pueblo, se convirtió en 2 reinos distintos. En el norte, Jeroboam asumió el mando sobre 10 tribus y estableció su sede en Siquem. En el sur, Roboam permaneció con Judá y Benjamín, sosteniendo el trono en Jerusalén. Era como si un alma única hubiera sido rasgada por la mitad. El nuevo mapa no era solo político, sino que también cargaba con dolores profundos. Cada tribu que se separaba se llevaba consigo memorias, alianzas y promesas. No se trataba de una simple reorganización territorial, era la ruptura de una identidad común. Como en imperios antiguos que se derrumbaban por disputas internas, Israel era testigo de la fragilidad de su propia casa, y quien más sufría era el pueblo, perdido entre 2 reyes. Jeroboam sabía que no podía depender solo de la ruptura política. Necesitaba consolidar el nuevo reino con símbolos, estructuras y control, y por miedo a perder al pueblo ante Jerusalén, donde todavía estaba el templo, comenzó a crear alternativas religiosas. Un gesto que parecía estratégico, pero que abriría las puertas a algo mucho más grave. El norte estaba formado, pero no estaba estable. Mientras tanto, Jerusalén permanecía como centro espiritual y guardiana del templo. Judá parecía conservar lo más sagrado, pero el orgullo de Roboam y la inestabilidad política dejaban al sur igualmente vulnerable. La división, aunque trazada en el mapa, repercutía en los corazones y en los altares. La paz que Salomón había cultivado ya era un recuerdo lejano. La unidad había sido deshecha, y con ella, la fuerza colectiva del pueblo. 2 reinos,
dos reyes, dos destinos que comenzaban a dibujarse, uno por la estrategia y otro por la herencia. Pero en ambos, el alejamiento de Dios comenzaba a tomar forma, y cuando el poder político intenta ocupar el espacio de la fe, el camino casi siempre se tuerce. Jeroboam, al asumir el trono del norte, tomó decisiones que moldearían el destino de su pueblo por generaciones. Con miedo de que los israelitas volvieran a Jerusalén para adorar en el templo, resolvió crear sus propios centros religiosos. Mandó a hacer 2 becerros de oro, diciendo al pueblo: «Aquí están los dioses que los sacaron de Egipto». Era la repetición de un viejo error, disfrazado de innovación política. Estableció altares en Betel y Dan, instituyó fiestas paralelas a las de Jerusalén y nombró sacerdotes que no eran levitas, todo para consolidar su poder, no para honrar la fe. Lo que parecía una medida administrativa se convirtió en una profunda desviación espiritual. La idolatría no entró poco a poco, fue impuesta como sistema. Y cuando el culto verdadero se cambia por conveniencia, el corazón del pueblo se corrompe. Fueron enviados profetas. Sus palabras, firmes como las de antiguos oráculos, llamaban al arrepentimiento. Pero Jeroboam, cegado por su posición, endureció su corazón. El trono se convirtió en su altar y su voluntad en la nueva ley. Como tantos líderes de imperios antiguos, confundió estabilidad con control absoluto. Y allí, el norte comenzó a hundirse no por falta de fuerza, sino por exceso de vanidad. El pueblo, por su parte, siguió los rituales como si todo estuviera bien. Danzaban, ofrecían sacrificios, celebraban, pero Dios ya no estaba allí. Era una religión sin presencia, un culto sin alianza. Los ecos del desierto, cuando se hizo el becerro de oro en el Sinaí, volvían a sonar, ahora institucionalizados por un rey. Y todo imperio que se desvía de su origen espiritual acaba perdiéndose en su propio laberinto. Jeroboam creía que estaba protegiendo su trono, pero en realidad cavaba su propia ruina. Al intentar evitar que el pueblo regresara a Jerusalén, lo alejó de la fuente de vida. La idolatría no era solo una elección religiosa, era una traición a la identidad del pueblo, y aún con advertencias del cielo, el rey siguió adelante. Pero el juicio, silencioso, ya se aproximaba. Mientras en el norte la idolatría se institucionalizaba, en el sur la fe también comenzaba a corroerse, aunque de forma más sutil. Roboam, a pesar de tener el templo en Jerusalén, permitió que prácticas paganas se infiltraran entre los muros de la ciudad santa. Los lugares altos fueron tomados por imágenes, postes sagrados y rituales que nada tenían que ver con la alianza hecha con el Dios de sus padres. Judá, que debía ser el bastión de la pureza, comenzaba a mancharse. El pueblo, viendo al rey ceder espacio a la idolatría, siguió el ejemplo. Cuando el liderazgo se inclina ante el error, el resto no tarda en caer, y no faltaban comparaciones, como en reinos del pasado, cuando el culto verdadero era descuidado, las estructuras espirituales comenzaban a desmoronarse por dentro. El templo seguía en pie, sí, pero su centralidad iba siendo reemplazada por altares paralelos, esparcidos por los campos. La aparente religiosidad escondía un corazón dividido. Alababan en Jerusalén, pero también buscaban oráculos en colinas extranjeras. Era como servir a 2 señores, intentando equilibrar devoción con superstición. Roboam no prohibió ni reprimió. Al contrario, permitió. Y eso costaría caro. La decadencia no vino con la guerra, vino con la acomodación, con el silencio ante el error. Y lo curioso es que Judá se sentía superior al norte por poseer todavía el templo. Pero ¿de qué sirve conservar el símbolo si el espíritu se ha ido? Esta es una lección repetida en la historia de muchos pueblos. Aferrarse a lo sagrado sin vivir su esencia lleva a la ruina. La fe se convirtió en formalidad, y la formalidad en un velo que escondía la creciente distancia entre Dios y su pueblo. Ambos reinos, aunque separados políticamente, estaban unidos en la misma trayectoria descendente. La gloria de antaño ahora parecía un recuerdo lejano, y entre los bastidores de la historia, la paciencia divina comenzaba a agotarse. Pero antes del juicio, todavía habría tiempo para advertencias y para voces que se levantarían contra el caos. La división entre Israel y Judá no se quedó solo en el papel. Pronto se convirtió en motivo de tensión.
rivalidad y amenazas constantes. Roboam, resentido por la pérdida de las 10 tribus, preparó a su ejército para intentar reconquistar lo que había perdido. Era el ímpetu típico de los reyes que, al ver desvanecerse su dominio, recurren a la fuerza como si eso bastara para restaurar la autoridad. Pero Dios intervino de forma clara, prohibió el ataque. El profeta Semaías llevó el mensaje: no debían luchar contra sus hermanos. Aquello no era una invasión extranjera, era una división permitida por el propio Señor. La guerra se evitó, pero la paz nunca fue plena. Entre los dos reinos se instauró una tregua tensa, hecha más de conveniencia que de reconciliación. Cada nuevo gobernante cargaba con el recuerdo de la ruptura y el deseo mal disimulado de revancha. Intercambios comerciales debilitados, alianzas inestables, ataques puntuales en fronteras sensibles, todo esto creaba un clima de constante vigilancia, como en los tiempos de ciudades-estado rivales, donde cada bando vigilaba al otro más con desconfianza que con esperanza de unidad. El corazón dividido del pueblo se reflejaba en las lanzas apuntadas, en los muros reforzados, en las miradas que dejaron de ver al otro como un hermano. Aún con la orden de Dios de que no hubiera guerra entre hermanos, las provocaciones no cesaban. Y es así como comienzan muchas tragedias históricas, no con batallas directas, sino con resentimientos acumulados, heridas no curadas y discursos encendidos. Judá e Israel, hijos de la misma promesa, caminaban ahora como extraños. Y cuando la fraternidad se rompe, la espada no tarda en encontrar espacio. Aún así, en medio de la tensión, algunos corazones se negaban a aceptar la nueva normalidad. Profetas, levitas, hombres y mujeres fieles dejaron el norte y migraron a Jerusalén, en busca de un lugar donde todavía se buscara al Señor. Y este movimiento silencioso, casi ignorado en los registros oficiales, comenzaría a cambiar el rumbo de las cosas. En tiempos de oscuridad, siempre surgen voces que se niegan a callar. En medio del caos político y la decadencia espiritual, los profetas comenzaron a levantarse como antorchas encendidas en una noche sin luna. No eran hombres comunes, venían con palabras afiladas, cargadas de justicia y clamor. Decían con valentía lo que los reyes no querían oír. Denunciaban la idolatría, la opresión y el abandono de la alianza. Mientras los tronos se preocupaban por alianzas militares e impuestos, los profetas se dirigían al pueblo, recordando que la ruina no venía de fuera, sino de dentro. Como centinelas en las murallas, anunciaban el peligro que se aproximaba si el arrepentimiento no llegaba. Sus mensajes resonaban por los callejones, por las puertas de las ciudades, por las asambleas y por los altares contaminados. Unos escuchaban con temor, otros se burlaban. Muchos sacerdotes y fieles, al ver la corrupción en el norte, abandonaron sus ciudades y se dirigieron a Jerusalén. Era una migración silenciosa, pero poderosa, una resistencia espiritual que eligió la fidelidad en lugar de la conveniencia. No venían armados con espadas, sino con la Torá en los labios y la verdad en el corazón. Como los que siguieron a líderes justos en épocas turbulentas de la historia, eligieron la convicción en lugar de la comodidad. Este movimiento incomodaba a Jeroboam. Veía cómo su estructura religiosa paralela era corroída por dentro. Cuanto más veía el pueblo partir a los levitas, más se daban cuenta de que algo andaba mal. Pero el rey endureció su corazón, como los antiguos faraones ante el clamor de la verdad. Los profetas no se detuvieron. Ni la persecución, ni el desprecio, ni la indiferencia lograron silenciarlos. Lo sabían. Estaban luchando por una causa que iba más allá de su tiempo. Y fue en este clima de tensión creciente que un profeta específico se destacaría, no solo con palabras, sino con un acto que marcaría a toda una generación. El pueblo ya estaba dividido, los reyes perdidos y los altares profanados. Era hora de una confrontación directa, donde el fuego del cielo diría quién era el Dios verdadero. En lo alto del monte Carmelo, el cielo y la tierra aguardaban un duelo que no era solo entre hombres, era entre dioses. Elías, el profeta solitario, se enfrentaría a los 450 profetas de Baal. No buscaba fama ni gloria, sino probar, ante todo el pueblo, quién era el verdadero Señor. Aquello no era solo un enfrentamiento religioso,
Era el intento de revertir años de corrupción espiritual con una sola llama. El escenario era tenso, como aquellas confrontaciones decisivas en batallas antiguas, donde un único movimiento podía cambiar el destino de una nación. Los profetas de Baal clamaban, danzaban, se herían, pero el silencio de los cielos era ensordecedor. Elías, por otro lado, construyó un altar con 12 piedras, símbolo de la unidad que un día existió. Regó el sacrificio con agua, burlándose de la lógica, y oró con simplicidad y fe. Fue entonces cuando cayó el fuego. Una llamarada divina consumió no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras e incluso el agua alrededor. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra reconociendo: el Señor es Dios. No fue solo un milagro, fue un llamado al arrepentimiento colectivo. Como en las antiguas victorias de los hebreos, donde Dios luchaba por ellos, allí estaba una demostración de poder que ningún discurso podría refutar. Acab, el rey del norte, fue testigo de todo, pero su corazón permaneció endurecido. Jezabel, su reina, juró venganza, y Elías tuvo que huir. Incluso después de semejante demostración divina, los líderes seguían atrapados en sus propios intereses. Era un retrato cruel de la ceguera espiritual, ver lo imposible ante los ojos y aún así no cambiar. Pero el pueblo, ese nunca más olvidó lo que vio en el Carmelo. El Monte Carmelo no fue el final, sino el inicio de una nueva fase de resistencia. Elías se convertía en un símbolo de valentía, fe y confrontación directa contra la mentira institucionalizada. Pero el norte, a pesar del impacto, continuaría su espiral descendente, y los reyes que vendrían después no aprenderían del fuego, sino que alimentarían aún más las cenizas de la idolatría. Después del enfrentamiento en el Carmelo, el norte no encontró la paz, encontró el caos. Jeroboam había muerto, y en su lugar surgió una sucesión de reyes débiles, movidos más por la ambición que por la visión. Los asesinatos se volvieron comunes, y el trono parecía una silla de espinas disputada a puñaladas. Era como en tantas naciones antiguas, donde la inestabilidad política nacía del vacío espiritual. Israel se estaba hundiendo por dentro. Omri, uno de los sucesores más influyentes, logró estabilizar el poder por un tiempo, construyó Samaria y le dio cierta fuerza al reino, pero fortaleció aún más la idolatría. En lugar de corregir los errores del pasado, los institucionalizó con más astucia. Su hijo Acab llevaría esto a un nuevo nivel. Junto con su esposa Jezabel, introdujo el culto oficial a Baal, borrando cualquier vestigio de temor al Dios verdadero. Jezabel no era solo una reina, era una estratega. Manipulaba cortes, controlaba a profetas falsos, perseguía a los verdaderos e instalaba un régimen religioso bajo el disfraz de la cultura y el arte. La fe se convirtió en propaganda, los altares en escenarios de dominación. Y mientras tanto, el pueblo asistía apático, como si fuera demasiado tarde para reaccionar. El espíritu de Elías aún resonaba, pero pocos estaban dispuestos a escucharlo. La crisis no estaba solo en los palacios, estaba en las calles, en los mercados, en las casas. Cada ciudadano de Israel vivía bajo un gobierno que había cambiado la verdad por la conveniencia. Era como las fases finales de los grandes imperios, donde todo parece funcionar por fuera, pero por dentro hay grietas profundas. Acab reinaba con pompa, pero el juicio ya marchaba en su dirección. La profecía no había fallado, solo aguardaba el momento adecuado. En medio de todo esto, la esperanza parecía escasa, pero Dios nunca se retiró por completo. Sus profetas continuaban hablando, sus advertencias seguían sonando, aunque fueran sofocadas por la política y el miedo. Y cuando el cielo decide actuar, no hay trono que resista. Elías aún no había terminado su misión, y Acab, aunque se consideraba intocable, pronto sentiría el peso de desafiar al Altísimo. El enfrentamiento entre Elías y Acab fue más que personal, fue espiritual, simbólico, inevitable. Elías, movido por orden divina, profetizó una sequía que se extendería por 3 largos años. Ni rocío, ni una gota de lluvia. La tierra se agrietaba, los ríos se secaban, y el pueblo, poco a poco, reconocía que Baal, el dios de la fertilidad, era impotente ante el verdadero Señor. Era una provocación directa, una humillación pública. Durante este periodo Elías se escondió,
sustentado por cuervos y por la generosidad de una viuda en Sarepta. Mientras tanto, Acab recorría el reino en busca del profeta, como un rey desesperado que ya no controlaba ni su propio cielo. Los paralelismos con reyes antiguos que perdieron la bendición e intentaron, en vano, aferrarse al poder son evidentes. Acab todavía tenía corona, pero no tenía autoridad ante Dios. Al final de los 3 años, Elías reapareció. No buscaba venganza, sino restauración. Desafió a Acab a reunir al pueblo y a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde el enfrentamiento sería definitivo. Fue allí donde el fuego del cielo cayó, como ya vimos, y consumió el sacrificio. Pero ahora lo que antes era un espectáculo se convertía en juicio. Elías mandó ejecutar a los profetas de Baal. Era el fin de un ciclo de mentiras. Con el pueblo impactado y el altar restaurado, Elías oró por la lluvia. Al principio el cielo permaneció cerrado, pero tras 7 súplicas, una pequeña nube surgió en el horizonte. Poco después, los truenos rompieron el silencio y la lluvia cayó en abundancia. No era solo agua, era una señal de reconciliación, un recordatorio de que Dios todavía cuidaba de su pueblo a pesar de tantos errores. El cielo hablaba y hablaba fuerte. Pero ni siquiera este milagro hizo que Acab se doblegara de verdad. Regresó junto a Jezabel y le relató todo, y la reina, enfurecida, juró matar a Elías. El profeta, invadido por el miedo, huyó al desierto. La victoria en el Carmelo no fue el fin de los conflictos, fue el inicio de un nuevo desánimo. El pueblo había visto el poder, pero el corazón del liderazgo permanecía cautivo, y el desierto se convertía, una vez más, en lugar de revelación. Mientras el norte se sumergía en el caos, el sur vivió momentos de respiro. Reyes como Asa y Josafat intentaron volver a poner a Judá en el camino de la fidelidad. Asa, decidido, quitó los ídolos, depuso a su propia madre por prácticas paganas y restauró el culto verdadero. Era como si, por un breve instante, Judá volviera a respirar el aire puro de la alianza. La reforma, sin embargo, no alcanzó todos los corazones. Josafat, su sucesor, también buscó al Señor, enviando a levitas y escribas por toda la tierra para enseñar la ley. La iniciativa fue noble, digna de líderes que entienden que la ignorancia espiritual es tan peligrosa como los enemigos externos. Pero Josafat cometió un error fatal. Se alió con Acab, rey de Israel, y esa alianza debilitó la autoridad moral de su reforma. Cuando el justo se mezcla con el impío, la pureza se diluye. Esta proximidad con Israel abrió puertas a influencias que Judá debería haber evitado. Matrimonios políticos, acuerdos militares e intereses mutuos crearon un puente entre los dos reinos, pero era un puente de arena. La presencia de Jezabel y su linaje comenzó a infiltrarse en Jerusalén, y la idolatría antes combatida volvió a ganar espacio solapadamente. Lo que fue construido con celo comenzó a deshacerse. Aún con los intentos sinceros de algunos reyes, el pueblo oscilaba. Un periodo de fidelidad era rápidamente reemplazado por un retroceso. Parecía un ciclo vicioso, como en los tiempos de los jueces. El pueblo se arrepentía, era restaurado y luego se perdía de nuevo. El liderazgo por sí solo no era suficiente. Se necesitaba un cambio de corazón, no solo de prácticas, pero ese era un tipo de reforma que los decretos reales no podían alcanzar. El templo aún estaba en pie. Los sacrificios todavía se ofrecían, pero el alma del pueblo, marcada por tantas idas y venidas, ya no sabía en quién confiar. Y cuando Judá más necesitaba firmeza, volvió a coquetear con los errores que antes había vencido. El tiempo corría, y los profetas volverían a hacer sonar la alarma, pues la caída silenciosa ya venía por el camino. El reino del norte ya se tambaleaba desde hacía mucho tiempo, sostenido por alianzas frágiles, idolatría institucionalizada y reyes que parecían más usurpadores. Asiria, una potencia creciente en el escenario de la época, avanzaba como una tormenta imparable. Israel, debilitado espiritual y políticamente, intentó resistir, pero no había una base sólida donde afianzarse. En el año 722 a.C., la caída se consumó. Samaria fue sitiada, vencida y deshecha. Los soldados asirios no solo dominaron militarmente, desestructuraron el tejido social,
Miles fueron deportados, llevados a tierras lejanas, mezclados con otros pueblos. En su lugar, trajeron a extranjeros para ocupar Israel, creando una nueva población, los samaritanos. No fue solo un cambio geográfico, fue el fin de una identidad, de una cultura, de un linaje que ya no se reconocía a sí mismo. Aquellos que antes clamaban en el Monte Carmelo, ahora murmuraban en tierras extrañas. La fe fue reemplazada por una confusión religiosa, la sangre hebrea, mezclada con naciones paganas. Israel, antaño el pueblo elegido, se convertía en un símbolo de pérdida. Como tantos imperios antiguos que se disolvieron por dentro antes de caer por fuera, el reino del norte no cayó en un día, cayó poco a poco, con cada altar erigido a un dios extraño. Los profetas lo habían advertido. Las advertencias fueron claras, repetidas, dolorosamente ignoradas. No faltaron señales, milagros, enfrentamientos, ni siquiera fuego del cielo. Pero cuando el corazón se endurece, hasta las piedras claman en vano. Y ahora Judá observaba todo desde lejos, como quien asiste a la caída de un hermano, sin darse cuenta de que el mismo camino ya comenzaba a ser transitado en sus propios pasos. Israel dejaba de existir como reino, pero su historia no terminaba allí. En el vientre de la derrota crecía una promesa silenciosa, olvidada por muchos, pero viva en la memoria divina. Y mientras las voces se callaban en el norte, otras comenzarían a resonar con más fuerza en Judá. La caída de Israel no fue solo una tragedia lejana, fue una advertencia estampada ante los ojos de Judá. Pero, como sucede tantas veces en la historia, las señales más evidentes son las más ignoradas. Dios, aún así, persistió. Levantó a profetas como Isaías y Miqueas, hombres de un coraje excepcional, que no temían a los reyes, ni se callaban ante la corrupción. Sus palabras eran como martillos contra muros agrietados. Isaías denunciaba la hipocresía de los cultos vacíos y llamaba al pueblo a la justicia. Clamaba por un arrepentimiento real, no por rituales bien escenificados. Alertaba sobre la vanidad de los gobernantes, las alianzas políticas desastrosas y la falsa confianza en muros humanos. Por su parte, Miqueas, con un tono firme y directo, exponía los abusos de los líderes, la explotación de los pobres y el corazón endurecido de la élite. No profetizaban por popularidad, profetizaban por misión. Pero a pesar de las fuertes palabras, Judá seguía oscilando entre la luz y la sombra. Surgían reyes piadosos, intentaban restaurar la fe, pero pronto eran seguidos por gobernantes corruptos que reabrían las puertas a la idolatría. Era un ciclo agotador, como la marcha de un ejército que avanza y retrocede sin conquistar nunca la tierra prometida. El recuerdo de la caída de Israel era fresco, pero el aprendizaje superficial. Los profetas no hablaban solo de castigo, hablaban de esperanza, de restauración, de un Dios dispuesto a perdonar, pero exigían un arrepentimiento sincero, un cambio de postura, un regreso al primer amor. Y estas exigencias, por muy justas que fueran, incomodaban. Muchos fueron ignorados, perseguidos, tratados como perturbadores del orden. Judá se encontraba ante una bifurcación, escuchar o repetir la historia de Israel. Y mientras la voz profética resonaba en las plazas y en los palacios, el tiempo pasaba. El juicio no vendría sin aviso, pero vendría. Y aún con el templo todavía en pie, aún con Jerusalén todavía de fiesta, había algo en el aire, una sensación de que el tiempo de la misericordia se estaba agotando. Pero antes de que cayera el telón, una última promesa aún se mantenía en pie. Incluso en medio de la decadencia, la idolatría y la desobediencia, una promesa aún brillaba como un faro solitario en la niebla. Dios, fiel a lo que había jurado a David, mantenía viva la esperanza de un rey que vendría, un descendiente justo que restauraría la unidad perdida. Los profetas, entre duras advertencias, dejaban escapar destellos de esta figura futura, un gobernante diferente, un pastor de corazones, no de espadas. Isaías hablaba de un niño que nacería, cuyo gobierno sería eterno, príncipe de paz, consejero admirable. En medio de los escombros morales de Judá, esta promesa era como una flor que insistía en brotar entre las piedras. Miqueas anunciaba que este rey nacería en Belén, pequeña entre las ciudades de Judá, pero elegida por Dios. La esperanza no estaba en el palacio,
estaba en el plan eterno. Esta perspectiva futura sostenía a los fieles en medio del caos. Como prisioneros que oyen rumores de liberación, muchos se aferraban a la idea de que Dios no se había rendido. Judá caería, sí, el templo sería destruido, Jerusalén saqueada, el pueblo llevado al exilio. Pero el hilo de la promesa no se cortaría. Como en las grandes tragedias de la historia, donde todo parecía perdido, siempre había una semilla oculta bajo la tierra. Esa semilla era el Mesías. Un rey no como los que vinieron antes, sino alguien que reuniría a las tribus dispersas, restauraría la alianza y plantaría la justicia en los corazones. Y, por más que el escenario presente fuera desolador, esta esperanza futura mantenía la historia en movimiento. La división entre Israel y Judá no sería el punto final, solo una coma en la larga narrativa de la redención. La historia de los reyes, los profetas, los altares y las guerras terminaba en ruinas visibles. Pero detrás de las cortinas del tiempo, una nueva historia ya comenzaba a escribirse. Una historia donde la promesa se haría carne y el trono de David sería ocupado por aquel que jamás perdería el corazón del pueblo, y así el silencio daría paso a la redención. La historia de la división de Israel no es solo una narrativa antigua, perdida en páginas polvorientas. Resuena aún hoy como un espejo que refleja las consecuencias de las elecciones, la importancia de la fidelidad y el precio del orgullo. Cada rey, cada profeta, cada altar erigido o destruido, todo nos enseña que la verdadera ruina comienza cuando el corazón se aleja de lo que es eterno. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez qué ha estado dividiendo tu propio reino interior? ¿Qué consejos has estado escuchando? ¿Los de los ancianos o los de los jóvenes impacientes? ¿Estás construyendo tu vida sobre promesas duraderas o sobre alianzas frágiles como la paja? ¿Qué revela la historia de Judá e Israel sobre tu propio caminar? Y más importante, ¿qué voz profética has estado ignorando? No dejes que este conocimiento muera aquí. Úsalo como una herramienta para ver con más claridad los ciclos que se repiten, tanto en los grandes imperios como en las elecciones más íntimas del alma. La restauración comienza con el entendimiento, y el entendimiento comienza con una escucha atenta. Si este contenido te ha conmovido de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esa es la primera actitud de alguien que está decidido a buscar sabiduría real y conocimiento profundo. Todavía hay mucho por revelar, y los próximos capítulos te esperan.